tiempo, te invito a que cada día busquemos a Dios. Oremos. Padre Santo, Señor, tú eres Dios, Señor, y no hay otro Dios, Señor, como tú, Señor. Dios poderoso, Dios real, Dios que vives, y un día te vamos a ver con nuestros propios ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, aquí como pueblo, Señor. Somos pecadores, tenemos defectos. Nosotros no hay nada bueno, Señor, y es que por eso que venimos a este lugar, para pedirte perdón por nuestros pecados y nos ayudes a ir en este camino. Así, Señor, al abrir tu palabra, Señor, que tú, Señor, me dirijas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable, que sea tu Espíritu Santo quien nos toque, porque eres poderoso y tú quieres, Padre Santo, llevarlo al gran celestial, pero también, Señor, nos tenemos que poner nuestra parte, Señor. Ilumíname en nombre de Jesús. Amén, Señor. Invito a abrir la palabra de Dios en Éxodo. Vamos a versículos muy conocidos. Vamos a ver un versículo sobre el gran milagro que Dios hizo sobre el pueblo de Dios. Unos de los milagros, hermanos, todos los que milagros son grandes. Todos los milagros de Dios son grandes. No hay ni uno. Puede decir, no es pequeño, no, todos los milagros no son grandes. Vamos a ver el milagro cuando Dios hizo cruzar a su pueblo, cuando Dios abrió el mar. En ese milagro, hermano, Dios quería enseñar a su pueblo, no solamente a su pueblo, sino a las demás naciones. Ese milagro cuando Dios abrió el mar rojo, que tenía que quedar en su mente bien grabado, y que tenía que quedar en sus corazones bien grabado, y que la fama del nombre de Dios, no solamente ellos la iban a llevar, sino que los otros pueblos, las otras naciones vecinas, iban a escuchar el gran milagro de Dios. Y así como Jesús, hermano, vino a este mundo y el gran amor de Dios se mostró en la cruz del Calvario para salvar al hombre, eso tiene que quedar en la mente del ser humano. Porque Dios es Dios y no hay otro Dios como Él. Vamos a ver versículos muy conocidos cuando Dios saca a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón. Y vemos plaga tras plaga y pareciera que el Faraón se resistía. Y hasta que vino la 10ª plaga, que el propio Faraón lo probó. Dice en el versículo 29 del capítulo 12: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y en todo primogénito de los animales. Así que no solamente fue los primogénitos de aquellos seres humanos, sino que de todo animal. Y levantándose aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Egipto, hermanos, estaba destruido. Egipto estaba en ruinas. Esa gran nación que era bendecida porque había hombres fieles allí, un pueblo de Dios. Pero Egipto ahora se encontraba en ruinas, destruido. Todo Egipto. ¿Se pueden imaginar, hermanos, un muerto en cada casa? Si hoy en día, cuando muere un ser querido, un familiar, hay dolor, hay sufrimiento, ¿puedes imaginarte un muerto en cada casa? Y no solamente en Egipto, sino en la cárcel. En todo lugar, no había ni una casa que no hubiera clamor.
No había ni una casa que no había lamento. No había ni una casa que los familiares que no cayeran junto allí a sus familias, cayendo, viendo que había muerto. No había ni una casa, en todo hogar había muerto, menos en un pueblo especial, y tú lo sabes, el pueblo de Dios. El 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjole: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, ahí servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, y como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Ahora parece que Faraón pide una bendición para él. Tomen vuestras vacas, vuestro ganado, todo lo que tenemos, pero salgan ya. Ahora no solamente, hermanos, Faraón, solamente él decía que saliera el pueblo, porque la palabra de Dios fue con Moisés cuando le dijo: ve y muéstrate ante el Faraón para que saques a mi pueblo. Sino que el siguiente versículo dice, el 33, y los egipcios oprimían al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. En pocas palabras, si este pueblo no sale de Egipto, todos vamos a ser muertos. En pocas palabras, Egipto va a ser un desierto. En pocas palabras, si Israel no sale pronto, Egipto va a quedar destruido totalmente. Le dijeron a Moisés: cada familia, cada padre tiene que salir ya, tiene que salir de Egipto. Moisés, hermanos, tranquilo. Un hombre, hermanos, que conocía a Dios, y por fin sale el pueblo de Dios. Salió, hermanos, porque la mano de Dios se mostró en ese lugar. Ahora vemos que el pueblo de Dios sale. Pero también vemos, hermanos, que vamos a ver Éxodo 13, 17. Dios los sacó y Dios era quien los guiaba. 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que quizás no se arrepientan el pueblo cuando viene la guerra y se vuelvan a Egipto. Los filisteos habían escuchado las maravillas de Dios y sabía que era un pueblo esclavo, y Dios sabía que si el pueblo lo dirigía por ese lugar, les iban a que se iban a hacer aquella guerra, y ellos iban a pensar, aunque después vamos a ver y conocemos que después ellos decían: ¿por qué no volvemos a Egipto? Así que era Dios quien los estaba guiando y no los hizo llevar por el camino del filisteo. 14, 2. Ahora los hijos de Israel que den vuelta, asienten su campo delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia el Baal Zephón. Delante de él asentaréis el campo junto al mar. Ahora Dios le dice: den vuelta, vayan por este lugar y se van a juntar junto a las orillas del mar, y allí van a acampar. Pero que quede bien claro, que haya quedado bien claro, hermano, que era Dios que nos iba guiando por ese camino. Pero el faraón, hermanos, parecía que no había aprendido la lección. El faraón parece que no le había quedado bien claro que el Dios que lo estaba sacando al pueblo de Dios era un Dios poderoso. Parecía que no le quedaba bien claro a él, y escuchó por dónde iba el pueblo. 14, versículo 5 y versículo 9. Y fue dado aviso al rey, al rey de Egipto, como el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Versículo 9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzaron, asentándose al campo junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal Zephón.
Ahora el faraón se lanza. Sabía que mientras él se dirigía, hermanos, para atraer el pueblo de Dios, él sabía que mientras Egipto estaba enterrando a sus muertos, sabía que Egipto estaba totalmente destruido, mucha gente había muerto. Y sabían que el pueblo de Israel, a pesar que había sido esclavo, eran expertos por el trabajo que hacían, y uno de los trabajos más duros y más pesados, ese era el ladrillo. Y ahora él piensa, no, tengo que traer el pueblo de Dios, tengo que traer Israel hacia Egipto, para que me sirva. Hermano, un capítulo más tenía que escribirse en la mente de esos hombres. Un capítulo, una página más que estaba en blanco, hermanos, tenía que quedar bien claro en la mente. El versículo 10, donde vemos al pueblo en un callejón sin salida. 14, versículo 10 y 11 y 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios que venían tras ellos, porque temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermano, el pueblo de Israel había nacido en Egipto, sus costumbres eran en Egipto, su nacionalidad era Egipto. Todos miraban cómo los egipcios servían a los dioses, su naturaleza era en Egipto. Lo único que había en su mente en ellos era ser esclavos. Ellos tenían como en un estado de más bajo sobre los egipcios. Su mente estaba muy poca, limitada de conocimiento de Dios. A pesar que miraron la maravilla de Dios, en muchos lugares ya no les hablaban sino de Dios a sus hijos. Y totalmente el pueblo estaba olvidado de Dios. Totalmente, hermano, a pesar que miraron las maravillas de Dios, sus corazones estaban, hermanos, arraigados sobre el pecado. Y dice el Espíritu de profecía, hermanos, que por causa de la esclavitud, se encuentra en la página 287, tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habían aterrorizado, desanimado, carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre. Tenían su espíritu deprimido por causa de su servidumbre. ¿Cómo podía hacer frente, hermano, el pueblo de Dios a Faraón? Me puedo imaginar, hermanos, que el pueblo corría de un lado hacia otro. Mira Moisés, en Egipto siquiera nos enterraban. En Egipto siquiera nos hacían una tumba. En Egipto de pérdida teníamos comida. En Egipto éramos esclavos, pero al menos teníamos en nuestra casa algo. Y aquí, en pocas palabras, aquí vamos a morir y los animales nos van a comer. Hermanos, no fue fácil salir para el pueblo de Dios en Egipto, porque nacieron en un lugar de esclavitud, con poco conocimiento de Dios. Hermanos, para el ser humano no es fácil salir, hermanos, de las cosas de este mundo, porque la palabra de Dios dice que nacemos en pecado. El rey David dijo, en pecado me consiguió mi madre. Y la Biblia dice, hermanos, que no hay nada bueno en nosotros. No es fácil salir de Egipto, hermanos. No es fácil salir de las cosas de este mundo, porque nacemos, hermanos, con la mente, con nuestros ojos clavados hacia el mal. Sabemos de que entró el pecado, la naturaleza del ser humano, aunque estudie la Biblia, aunque busque a Dios, pero en su corazón no hay nada bueno. Pero lo único bueno es Dios. Y así, hermanos, pero cuando Dios, hermanos, se muestra en el ser humano, cuando el hombre empieza a conocer de Dios, cuando el hombre busca a Dios y escucha la palabra de Dios, Dios lo saca, no importa dónde se encuentre. Pero no termina todo allí. El enemigo de Dios
Sigue persiguiendo al pueblo de Dios. Sigue persiguiendo a la persona que busca a Dios. Y lo que tiene el enemigo que trata de persistir, aunque estés en la iglesia, siempre va a tratarse de destruirte. Pero que te quede bien claro, hermano, que el que te ha sacado es Dios, es más poderoso que el diablo. Siempre va a querer destruirte. Siempre va a querer arruinar tu vida. Pero ten confianza en Dios. Y hay que buscar a Dios, hermano, porque el que nos ha sacado y el que nos va a llevar a la Canaán celestial es Dios. Atemorizados. Y vemos, hermanos, que Dios provee la salida. 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estados quedados y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, por los egipcios que hoy veis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros quedados tranquilos. Moisés le dijo: calma, tranquilos. Hermanos, pero humanamente había razón para que se desesperara el pueblo de Dios. No podían vaciar el mar. No podían correr hacia las montañas. No podían hacerle frente al faraón. Estaban humanamente, totalmente, hermanos, perdidos. Concéntrate en ese punto. Destruidos humanamente. Con niños. No estaban realmente para la guerra. No habían sido entrenados para enfrentar al faraón. La única solución tal vez había humanamente enfrentar al faraón a ver si podían vencerlo. Y dos cosas, hermanos, quería enseñarle Dios ahí a su pueblo. Dos cosas, hermanos, y Dios quería que quedara bien claro. Una de ellas, que los planes de Dios, hermanos, el enemigo por más que trate, los planes de Dios nunca van a ser frustrados por el enemigo de Dios. Dios siempre va a triunfar porque Dios es poderoso. Segundo punto, hermanos, que quede bien claro. Hermanos, Dios no quería que quedaran dudas en su pueblo. A pesar que tenían una limitación poca de Dios, Dios no quería que quedaran dudas en la mente de ellos. Que el que los había sacado era un Dios todopoderoso y así va a quedar en sus mentes por siempre. Hermanos, el Dios que nos ha sacado, hermanos, es un Dios todopoderoso. Pero para eso, hermano, hay que pasar más tiempo con Dios para que lo conozcamos. Y Moisés le dice: tranquilos, que hoy miré la salvación. Oh, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, presenta tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Y muchas veces pareciera, hermanos, que podemos pensar: yo no voy a lograr llegar a ese lugar. Tal vez mi fe va a ser débil. Quiero decirte, hermano, no te preocupes por ese día. No te preocupes que si llegas o no. Hermanos, hay que preocuparnos por el día de hoy para pasar tiempo con Dios. Porque si tú pasas tiempo con Dios, tú estás poniendo a Dios, hermano, al frente de ti. Por eso la palabra de Dios te dice: sígueme, y Dios va al frente. Y vemos que la nube, hermano, lleva al pueblo de Dios. Pero, hermanos, han hecho comentarios que si el pueblo se preguntaba, le decía a Moisés: la nube que iba al frente se equivocó de camino. La nube que iba al frente se equivocó de camino. ¿Por qué nos trajo a este lugar? Hermano, la nube que los iba guiando no era más ni menos que el Espíritu Santo de Dios. Porque el Padre se mostró cuando le dijo a Moisés: ve, y si te preguntan quién es, yo soy el que soy. El Hijo de Dios se mostró, hermanos, cuando pintaban las puertas con sangre. Y pasó el ángel destructor, que allí simbolizando la sangre del Cordero, mostrándose el Hijo de Dios. La nube, hermano, del Espíritu Santo que iba guiando al pueblo de Dios, que iba al frente de ellos. Siguiente versículo. Solo un milagro, hermanos. Solo un milagro podía salvar al pueblo de Dios. En los últimos días, hermanos, Dios también nos dice: tranquilos, no temáis. Y así, como el agua fueron preparadas para el faraón, en los últimos días, vamos a ver también donde el fuego eterno es preparado, dice la Biblia, que para Satanás y sus ángeles. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a ver el gran milagro que Dios hizo.
Éxodo 14, 21, 22. Pero bien, hermanos, Dios abre el mar rojo. Cuando la nube iba al frente, el versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó, iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y puso a sus espaldas. Antes que cruzaran el mar rojo, la nube pasa por encima de ellos y se pone a sus espaldas. Y cuando está la nube sobre sus espaldas del pueblo de Dios, esa nube sabemos que fue entre medio para que no pudiera atacar Faraón al pueblo de Dios. El versículo 21: extendió Moisés su mano sobre la mar, hizo Jehová que la mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. El gran milagro de Dios, que Dios provee la salida. Hermanos, en la vida cristiana, tal vez hay caminos que nos parecen difíciles. Tal vez piensas que Dios te está llevando por un callejón que no tiene salida, por un camino que se nos cierran las puertas, donde el pueblo de Dios pareciera que va a ser vencido, donde el pueblo de Dios, hermano, pareciera que va a aflojar, donde el pueblo de Dios pareciera que va a desmayar. Pero esta misma nube, hermanos, se va a hacer aparecer en aquel momento también. Esta nube, hermanos, se va a aparecer para proteger el pueblo de Dios de todo lo que pase. Se encuentra en la página 280. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube que de fuego para indicar cómo costará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de ellas, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura y habrá sombrejo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el asuero. Esta nube, hermanos, se va a hacer ver una vez más que el Espíritu Santo, que no importa, hermanos, el pueblo de Dios que pase, esa nube se va a esconder protegiendo al pueblo de Dios. Hermanos, ¿por qué no confiar en Dios cada día? ¿Por qué no confiar en Dios? El diablo trató de destruir a lo que es el pueblo de Dios. Hoy en día, en 1 de Pedro 5:8, hoy en día también el diablo quiere destruir. Hoy en día también tenemos un enemigo que quiere destruirnos. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el diablo? Solamente yo he visto el león rugiente cuando veo lo de animales, cuando un león va a cazar a su presa. ¿Tiene las armas suficientes para que defenderse de su presa? ¿Puede hacerle frente al aquel león? ¿Te puede hacer frente? Si trata de correr como quiera, ¿qué? Lo alcanza. Hermanos, nosotros solo nunca vamos a poder hacerle frente al diablo. Nunca vamos a poder hacerle frente solos al diablo. Nunca
nunca, por eso dice la palabra velar. Hermano, venir a la iglesia es una bendición porque venimos a la casa de Dios. Pero velar, tenemos que estar constantemente con la palabra de Dios. Y por eso, hermano, también hay una promesa en San Juan 10:27. Y una promesa. Y cuando Dios hace su promesa, la que cumple. La cumple, hermano, Dios. Y yo estoy seguro que Dios nunca va a dejar a su pueblo solo. Dice en San Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán para siempre. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue, siguiente versículo. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas conocen de Dios. Por eso, hermano, es importante que cada uno de nosotros pasemos tiempo con Dios, para que podamos conocer a Dios y conocer la voz de Dios. Y dice el versículo 28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El diablo puede hacer todo lo que él quiera, pero si tú te escondes detrás de Jesús, dice Jesús que nadie las va a arrebatar de mi mano. Están en mi mano. En pocas palabras, si tú estás con Dios, ¿quién puede arrebatarte de la mano de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que el diablo. El ser humano, hermano, no nacimos para morir. Vamos a morir algún día, tal vez si Cristo no viene antes. Pero dice la palabra de Dios que la muerte es un sueño corto. Aún así, aunque el cristiano muera, en aquel día Cristo lo va a resucitar, lo va a llevar hacia el cielo para que tenga vida eterna. Dice, porque el Padre me la dio. Oh, hermano, Dios, hermano, nos va a llevar a la Canaán celestial. Le pertenecemos a Dios, hermano. De un momento que tú sales de este mundo, de las cosas de este mundo, le perteneces a Dios y Dios te tiene en sus manos. Eso tiene bien claro, bien seguro, que Dios te tiene en sus manos. Isaías 64:6. Por eso, hermanos, que tenemos que buscar a Dios, porque nosotros, así yo estudio la Biblia, hermanos, nos venimos a la iglesia, pero nosotros, hermanos, no hay nada bueno. Dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Dice que toda nuestra justicia es como ¿qué? Como trapo de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. Somos pecadores delante de Dios. Y un párrafo dice que si Dios, hermanos, a nosotros nos castigara por lo que hacemos, no hubiera ni uno. Pero gracias por la misericordia y el amor que tiene Dios con sus hijos. Salmos 37, 1 y 5. Salmos 37, 1 y 5, alguien que tiene una voz un poco fuerte. 37, 1 y 5. Dice: del 1 al 5. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de ruedo. Espera en Jehová y haz el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Por así mismo tu
Tu delicia es Jehová. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino todos los días, querida iglesia, querida visita. Encomienda a Jehová y Dios va a conceder la petición de tu corazón, que quiere buscarle, que quiere serle fiel, y Dios te dará las fuerzas suficientes para que siga adelante. Haz el bien y busca a Dios. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los que estarán en la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Así como Dios, hermanos, sacó a su pueblo, el pueblo del Egipto, y tuvo luchas, enfrentó y se tenía que mostrar la fe en ellos, y Dios abrió el mar rojo. Después que hayan pasado, entraron los egipcios, y dice la palabra de Dios que el mar fue su sepulcro. El mar cayó sobre ellos. Dios, hermanos, destruyó al faraón. Y un día, hermanos, a pesar de esta vida, un día, hermanos, también el enemigo, Satanás, va a quedar destruidos por siempre. Y si tú te mantienes fiel a Dios, hermanos, si tú buscas a Dios, si te mantienes en los caminos de Dios, nuestra mente hoy en día es una mente limitada por el pecado y no alcanzamos a comprender el gran amor que Dios tiene. Y no alcanzamos a comprender el Dios todopoderoso que servimos. Pero en aquel día, cuando Cristo venga, hermanos, comprenderemos y vamos a ver al Dios todopoderoso que viene por su pueblo. Con tus propios ojos lo vas a ver. No otro, sino tú, si te mantienes en los caminos de Dios. Esta mañana, hermano, quiero animarte. Quiero decirte que sigas adelante. Busca a Dios. Es el mejor camino. Busca a Dios en cada momento. Es el mejor tiempo. Es un tiempo que no se compara a las cosas de este mundo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Que nosotros, hermanos, podamos echar mano de la mano de Dios en cada momento que podamos. Tú puedes dar más. Tal vez, hermanos, le hemos fallado a Dios. Hay cosas que nos han estorbado y le hemos hecho a cosas algo que nos impide dedicar tiempo a Dios. Tú puedes ponerle en alto ciertas cosas y ponerles a un lado y alimentarte de la palabra de Dios. Toma decisiones firmes, decisiones serias, para que podamos estar firmes cuando Cristo venga. Y si estamos con vida cuando Cristo venga, tienes la gran oportunidad y esa dicha de ver a Cristo en gloria. Que Dios te bendiga. Amén. Marcos, por favor. Puestos de pie, por favor.
momentos difíciles, cuando se nos cierran las puertas por todos lados, entre comillas, que podemos llamarte a ti porque tú nos respondes. Gracias porque te hace sentir que estás con tu pueblo y tu palabra dice que lo vas a estar hasta el final, porque es un pueblo que tú vas a llevar, Señor, a tu tierra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Somos pecadores. Ayúdanos a agarrarnos tu mano cada día, a cada momento. Perdona, Señor, los pecados que cometemos. Perdona nuestras familias. Cada hijo tuyo, Señor, perdónalos. Y que podamos amarte cada día más y más, Señor. En Jesús te doy bendición. Amén.